Presentamos aquí, allá y en todas partes. El continente africano, lleno de recursos naturales y grandes culturas, ha sido golpeado siempre por situaciones injustas a lo largo de su historia. Por eso que hoy hablaremos de un tema interesante. Así es, Eduardo. El título de hoy es División de África, historia de cómo se repartieron un continente. Y es como Eduardo decía al inicio, África es un continente con una gran variedad de cultura, idiomas, religiones, creencias, incluso el vestuario y demás. Tiene tantas costumbres y es un país rico en recursos, no solamente naturales, sino culturales y sociales. Entonces, a pesar de todo esto, ellos han enfrentado una grave situación injusta, que fue la repartición de un continente en un momento en el que ellos ni siquiera estuvieron presentes, con países europeos, países vecinos, lejos de conocer la situación que se estaba viviendo en el continente africano. Recordemos dos cosas, los europeos estuvieron siempre interesados en el continente africano, pero no era tanto el interés, pues le prestaron más atención a sus posiciones en América y usaban a el continente africano simplemente como un área donde podían conseguir esclavos para básicamente trabajar en América. Cuando se empezaron a dar las independencias en el continente americano, por ahí de finales del siglo XVIII, inicio del XIX, ahí fue donde los europeos miraron al patio que tenían abajo, literal, ahí mismito, África, y empezaron a prestarle más atención, y eso comenzó realmente con la llegada de los ingleses a Egipto. Más adelante, por ahí de finales del siglo XIX, se dieron un par de sucesos históricos interesantes. Primero, Inglaterra quería unir sus posesiones africanas en el norte con las del sur, con las que hoy en día son Sudáfrica. Y Francia, que era la otra potencia de la época, quería unir sus posesiones de el oeste con el oeste de África. Obviamente en algún momento iban a chocar los dos. Y ahí fue cuando dijeron, hey, vámonos, ¿qué vamos a hacer con esto? No queremos llegar a la guerra. Ahí fue donde el coronel Otto von Bismarck, el señor encargado de la reunificación de Alemania, dijo, vénganse para Berlín, a todas las potencias, y tuvieron la llamada Cumbre de Berlín. Ahí, básicamente, con un mapa en el centro de una mesa, decidieron el futuro de África. Se la repartieron como si fuera un pastel. Wow. Cuando se dio este llamado reparto de África en la ciudad de Berlín, se reunieron 7 países europeos. Entre estos estaban Francia, España, Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia y Bélgica. Y en solo 3 meses, entre 1884 y 1885, o sea, eso fue hace poquito. Eso no fue una historia que tiene un montón de tiempo, eso fue hace poco. Ni siquiera 200 años. Exacto. En estas 7 potencias se repartieron casi todo el territorio africano. Es decir, un grupo de europeos se dividió el continente sin tener en cuenta el pueblo, la cultura, ni las personas que estaban en ese momento. Para el momento en que los europeos hicieron esto, en el continente africano solo habían 2 naciones que podríamos llamar independientes. Todo lo demás eran tribus, un par de reinitos chiquitos por aquí y por allá. Las 2 naciones independientes eran una Liberia, que fue en otrora una colonia de Estados Unidos y consiguió su libertad o su separación en el 1847, y la otra era Etiopía. Ellos sí eran un gobierno africano solo. ¿Qué pasó? Bueno, los europeos reconocieron la libertad de de Liberia, pero a Etiopía se la concedieron a Italia. O sea, Italia tenía que adueñarse de ese territorio, cosa que no pasó. Los etíopes resistieron porque ya era un gobierno bien organizado. Así es. Asvinia primeramente se llamaba Etiopía, y ellos se mantuvieron a pesar de toda la fuerza que quería llegar en ese entonces de los italianos, y ellos fueron los que lograron mantener su independencia, pero ellos lo lograron, pero todo el continente quedó en manos europeas. Sí. Podemos iniciar con Francia, básicamente lo que le tocó a Francia, no la repartición de Francia. A Francia se quedó con Argelia, Túnez, parte de Marruecos, las grandes regiones de África Occidental francesa, Ecuatorial francesa, Ubud, Madagascar e Islas Comoras. Okay, algo interesante de esto es que era lo de Francia, el pedazo de Francia era el más grande de todos los que se repartieron ahí. Solo le competía el espacio que le tocó a Inglaterra.
o a Reino Unido. Lo que hoy es Francia, lo que en ese entonces fue las regiones que le tocaron a Francia, hoy son más de 12 o 13 países, algo monumental y de los países más grandes del continente africano. Bien, ahora voy con los británicos. Los británicos ocuparon Egipto, Sudán, África Oriental Británica, Somalilandia, Rodesia del Sur y del Norte, Nigeria, Mauricio y las actuales Sierra Leona. Estas cambiaban a Botsuana, Sudáfrica y Malawi. Entre las posesiones que adquirieron el Reino Unido se encuentran el canal de Suez en Egipto, canal construido por los franceses. Y esto fue una de esas disputas de las tantas que tuvieron las potencias, porque muchos dijeron, hey, ¿por qué a este le toca más territorio que a mí? ¿Por qué este tiene tanto territorio y a mí solo me toca este pedacito? O sea, y eso lo veremos más adelante, Angeli. Sí, exacto. Por lo menos como sucedió con España, ya que ellos tenían menos colonias en ese entonces, no era una potencia tan grande como ya lo era Reino Unido. Entonces, España, que tenía menos colonias, se quedó con partes de actual Marruecos y de Sahara Occidental, además de la Guinea Ecuatorial. Portugal, por su parte, controló las actuales Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Alemania, ellos ya tenían una división diferente, porque ellos llegaron al continente dividido en 3 grandes regiones, que eran la occidental, oriental y sudeste. Estas incluyen a grandes países actuales como Camerún, Namibia, Tanzania y parte de Nigeria. Aquí, para mi concepto, todas estas potencias llegaron buscando obviamente los recursos naturales del continente africano, y algunas le dieron estatus importantes a sus colonias en el continente. El ejemplo es del de Argelia, posesión francesa, pues ellos lo reconocieron como si fuera un territorio de ultramar francés. Algo así como el estatuto que tiene hoy, por ejemplo, Guyana Francesa en Sudamérica. A Túnez sí no reconocieron tantos derechos, pues era básicamente para reconocer los derechos de las personas en ese territorio. Así es. Y bueno, con Italia, se quedó con las actuales Libia, Somalia, Eritrea, y finalmente llegamos a Bélgica, que esto es algo muy interesante porque, o sea, cada país se encargó de hacer lo que le dio la gana con sus colonias. Con sus colonias, básicamente. Entonces, Bélgica se quedó con una gran región en el centro del continente y lo llamó el Congo belga, aunque en realidad el territorio fue una propiedad de su rey, que realizó una explotación de recursos por medio de indígenas esclavos y un genocidio en el que murieron entre 5 y 10 millones de personas. Esta división, como mencionamos antes, fue realizada fuera del continente, fuera de las personas que estaban en ese lugar. Ellos es como que se hubieran venido con un pastel, como estábamos comentando, y que lo reparten y, bueno, yo quiero esta parte, a mí me gusta este pedacito de aquí, me conviene, económicamente me conviene, por sus recursos me convienen, así que yo lo agarro. Pero eso trajo muchas irregularidades en lo que era la división del continente africano. Ya que tú dices lo de la división del pastel, es como si hicieran un cumpleaños, pero no le dieran pastel al cumpleañero. Así mismo fue lo que pasó con África. Entonces no tomaron en cuenta a las personas que vivían, a las tribus que habitaban en África, y muchas de estas tribus algunas se habían desarrollado bastante, pero no habían llegado a expandirse a tal punto de que definieran fronteras entre ellas, porque estaban muy separadas entre sí. Como ya mencioné, habían pequeños reinos, tribus aquí al norte. La región que más tribus tenía era la de lo que en ese entonces fue las regiones que adquirió Francia. Y ahí ocurrió un caso particular, el de un pueblo llamado Tuareg. Ellos básicamente, después de todo esto, quedaron divididos en 5 países. Una cosa increíble. Más adelante explicaremos bien en la situación. Sí, exacto. Es porque cuando ellos hicieron esa división, ellos no estaban considerando los pueblos que ya existían. Eso estaba totalmente fuera de la realidad. Ellos nada más estaban buscando un terreno como que si nadie habitara ahí, o sea, tierras, pedazos de tierra. Y es por eso que cuando vemos el mapa de África, algo que siempre me llamó la atención y yo no sabía porque hasta que estábamos investigando sobre esto, es que el mapa de África está dividido como
como que si hubiera sido con una regla. Sí, Está con líneas rectas, es un mapa súper específico, estratégico, unas fronteras que wow, en línea recta. mínimo. Y uno se queda como que chuzo, ¿qué organización tenían en ese entonces las tribus? Y uno piensa que esas fronteras tienen un montón de historia de hace muchísimo De tiempo siglos y siglos atrás. y siglos, pero no. Uno ve esas líneas y wow, piensan que esas fronteras tienen grandes historias y no. Habían lugares, habían pueblos, habían personas habitando en ese lugar y simplemente vinieron europeos vecinos a marcar líneas en su mapa que no les pertenecía, pero sintieron toda la potestad frente a un continente vulnerable para asentarse en ellos. Y es algo que no siempre se dio así, pero por lo menos algo que caracteriza a los ingleses más que todo es que ellos no solamente explotan en ese territorio, sino que ellos se asientan ahí. Llegan colonias, llegan personas inglesas a ese territorio. Llegan, por decir, los más apartados. Hay países que enviaban a sus presos a ese terreno, pero formaban vida en ese lugar. Formaban colonia prácticamente. Exacto, formaban colonia. A comparación de los españoles, que muchas de las veces que ellos llegaban era a explotar, a quitar sus recursos, Eran cazafortunas. a educar entre comillas, pero ellos no vivían ahí porque ellos estaban bien en su país y ellos no querían estar en ese lugar, solamente era explotar y llegaban siempre, como sucedió aquí en América, que llegaban con la excusa de que queremos mejorar todo para ustedes, pero en realidad era un engaño, era para atacar a las personas y en esto se salvó Etiopía, que ellos no permitieron esta invasión que era extranjera. De Italia, ajá, que era de Italia en ese momento. Algo que yo quiero que puntualicemos. Lo del reparto de África era porque estas naciones querían, obviamente, expandirse. Muchas de ellas habían sido recientemente formadas, como por ejemplo de Alemania, que ya mencioné que el señor Otto von Bismarck había sido el encargado de reunificar el imperio alemán. Algo muy parecido con lo de Italia. También no hacía poco que se había reunificado nuevamente como un solo territorio, un solo imperio. Y estaban buscando poder, expandirse, Y también estaba plena revolución industrial. Uh-huh. Y estaban buscando recursos naturales y mano de obra para explotar esos recursos. Cosas de las que son muy abundantes en África. Así es. Algo bien interesante es que, como en todo continente, como en todo lugar invadido, básicamente siempre se da ese boom de la independencia. Entonces, en la década del 1960 se produjo... Eso después de la Segunda Guerra Mundial, que ya venían debilitándose las potencias, Uh-huh. que ya no tenían el poder Exacto. que tenían en el momento que hicieron la repartición. Sí, gracias. En la década de 1960 se produjo lo que era el boom de las independencias, pero eso en realidad no hizo muchos cambios, porque muchos países decidieron mantener las fronteras tal y como estaban para evitar una guerra violenta y conflictos mucho más grandes, y solo fueron cambios pequeños, pero en vez de eliminar estas potencias, lo que hicieron fue reafirmarlas básicamente. Y bueno, el cambio más importante que hubo en ese entonces fue la separación de Eritrea, que ellos básicamente solamente se independizaron de Etiopía tras años de guerra. Uh-huh. Y también... Lo de Sudán del Sur. Uh-huh, exacto, también lo de Sudán del Sur, que hoy es el país más joven del mundo entero. Sí, algo interesante de esto, que ya para cerrar, es que, como ya mencionó Angeli, lo de mantener las mismas fronteras, buscaban mantener o evitar una guerra cruenta y difícil, algo que la verdad no sirvió para nada, porque en África se dan constantemente guerras civiles en todos estos países, porque obviamente hay una gran mayoría de algunas tribus, hay una gran minoría de algunas tribus, entonces siempre el grande quiere agredir al más chico, y eso es a lo más vulnerable. Constante, eso es una constante en el continente africano.
Otra cosa que suena rara, pero allá hay, por ejemplo, Togo es tiene el continente y lastimosamente es uno de los países con peor PIB per cápita del mundo. Es el segundo con peor PIB per cápita del mundo. O sea, la pobreza es latente en un país tan lleno de recursos. Es algo increíble. Exacto. Ahora que mencionas ese punto, hace poco yo estaba escuchando a una arqueóloga que hablaba sobre la riqueza natural, innata que tiene el continente africano y que incluso en su historia ellos siempre fueron de los más avanzados desde el principio, o sea, desde el inicio de todo. Entonces, por lo menos cuando damos historia en el colegio, damos historia de América, nos dicen que damos historia de Asia, damos historia de Europa, pero poco se habla de la verdadera historia del continente africano. Poco se habla de la importancia a nivel evolutivo y a nivel cultural que tiene el continente africano. Y entonces, cuando nos empezamos a visualizar un mundo futurista, cuando nos enfocamos en cómo serían las cosas dentro de 100 años, todo lleno de tecnología, siempre imaginamos a Europa, América, Asia, liderando con lo que es la tecnología y la innovación, pero poco uno se imagina a África como un continente avanzado. ¿Cuál es el concepto que por lo general las personas tienen de África? La pobreza. La pobreza, un continente primitivo, personas que todavía siguen viviendo en tribus, personas que no tienen educación, y eso es lo que se visualiza de África. Y si en este momento ya nos imaginamos a un África, no nos imaginamos un África así en el futuro, ¿qué se espera de él? Cuando hace mucho tiempo no fue así, porque ellos fueron los primeros en tener grandes edificaciones. Se nos olvida que Egipto está en África y que ellos fueron los primeros en construir estas grandes estructuras, las pirámides. Ellos fueron los primeros en construir las cosas hechas con barros. Y algo interesante, los canales, la ingeniería avanzada que tenía la los arquitectura de África. Era una cosa increíble. O sea, ellos utilizaban el río Nilo de una manera en que le beneficiara todo el año. Eso es ingeniería, eso es desarrollo, eso es evolución presente en África. Se dice, según los científicos, que de ahí salió la civilización humana. De ahí fue que de ahí se expandió a todo el mundo. Entonces vemos la importancia de este continente, pero la verdad es que no tiene la relevancia internacional que debería tener. Exacto. África, un continente muchísimo más avanzado al inicio que Europa, que toda América. Eran los más avanzados, los primeros en hacer artesanía, los primeros en utilizar herramientas, utensilios de cocina. Ellos estaban más avanzados. Ellos tienen una edificación que no está en la superficie, está excavado al vacío. Y todo eso fue hecho por su inteligencia, y hasta el sol de hoy se mantienen esas estructuras porque eran avanzados. ¿Qué fue lo que pasó con África? La colonización, la invasión de países extranjeros a donde África. Para mí lo que más perjudicó al continente africano fue lastimosamente la discriminación y el racismo. Ese pensamiento del europeo de creerse superior por tener un tono de piel diferente fue clave para que el continente africano fuera tan perjudicado a lo largo de todos estos últimos 500 años, desde que se empezó a extraer esclavos del continente africano hasta que fue repartido el continente como si fuese una tarta de pastel. Exactamente fue la discriminación, el racismo, y claro, todos estos colonizadores se sustentan con grandes teorías que lo conducen siempre a una superioridad máxima frente a la población africana. Entonces, algo que nosotros por medio de este programa, aquí hay en todas partes, este segmento, queremos reforzar la historia de África. Queremos reforzar que África es un punto clave en la historia de la humanidad y en el desarrollo tanto económico. ¿Y por qué económico? Porque antes de que, y esto ya remontándonos muchos años atrás, antes de que se conocieran nuevas tierras, antes de que se conociera América,
África era el punto de la economía, por ahí tenían que pasar todas las mercancías, todos los comerciantes para pasarse de un lado de Europa a Asia. África era el punto de la economía en ese entonces. Entonces, un lugar tan avanzado que se vio afectado por la colonización y que a pesar de que hoy es uno de los continentes que reciben más donaciones por parte de las grandes potencias, un continente hermoso, lleno de recursos, a pesar de todo eso sigue habiendo pobreza y eso se va a mantener hasta que no se llegue a una solución. Una solución que se ve tan distante y tan difícil, y es por eso que para nosotros es de vital importancia en este programa hablar de la relevancia que tiene este continente y de lo mucho que él nos puede ofrecer y del valor que tiene cada persona en este continente. Entonces, hasta aquí hemos llegado con este segmento. Gracias por prestarnos atención. De verdad que es un tema que nos interesa bastante y seguiremos abarcando historia general, cultura general de continentes y de países hermosos, los cuales nos pueden ofrecer tantas cosas y simplemente lo pasamos por alto. Así concluimos este segmento.